¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buenas noches. Sí, exacto, no es que sea yo el experto, aunque, bueno, todos nos transformamos un poco en expertos a esta hora viendo qué anda. Claro. Instagram sí, Facebook sí, WhatsApp sí, sí o no, ¿viste? Estamos que vamos probando, volvió o no volvió. Están inestables. El sistema de mensajería. Están muy, muy inestables, así que no hay que cantar victoria. Nos alegramos todos y pensamos que ya había vuelto a la normalidad, pero bueno, vamos a consultarle. ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Qué está ocurriendo ahora? Y nos va a permitir entender qué es lo que sucedió a lo largo de esta jornada. Estamos con Ignacio Sanciovich, que es el presidente del Polo Tecnológico, especialista en la materia. Bueno, Ignacio, buenas noches, gracias por recibirnos. Día atípico, ¿no? Tantas horas con un problema en Facebook y WhatsApp. Yo no tengo recuerdo, decime vos. Sí, la verdad que es un día que fue un hito dentro de lo tecnológico porque un parate muy grande, desde la 1 del mediodía, que las plataformas por ahí más masivas en cuanto al uso de usuarios de lo digital, de lo tecnológico, está parado, está caído, como le... Y bueno, lógicamente tiene un impacto muy grande por los nombres y los monstruos tecnológicos de los cuales estamos hablando: Instagram, Facebook, WhatsApp. ¿Y cómo estamos ahora? ¿Qué funciona, qué no funciona? Que no están dando bien, eso ya lo sabemos. Bueno, esto es al estilo el rating, ¿no? Es minuto a minuto. La realidad es que parecería que Facebook e Instagram empiezan a estabilizar algunas funciones. Parece que volvieron con funciones básicas o estándar. Ya podemos consultar historias, podemos ver el feed, con lo cual de a poco parece que eso se va moviendo. Quizá lo que viene más inestable es WhatsApp. Y creo que tiene sentido porque WhatsApp es la aplicación que más uso intensivo le damos todos, ¿no? Con los mensajes, con el tráfico de mensajes que probablemente haya quedado trabado, entre comillas, entre el envío que se trató de hacer y que quedó pausado ahí en esa nube digital. Así que bueno, de a poco se irá restableciendo todo. Abro un paréntesis, ¿qué va a pasar con esos mensajes que mandamos mientras WhatsApp se cayó? ¿Van a llegar en algún momento o quedan en un limbo? Bueno, los mensajes que se enviaron en el momento previo a la caída, esos quedaron, como se le llama, en una cola. Esa cola queda como en espera, en pausa, hasta que se restablece el servicio. Probablemente esos mensajes van a llegar con el delay del momento en el que se active todo. A los teléfonos van a empezar a estallar de mensajes que estuvieron ahí como en la cola. Lo que sí va a suceder es que va a haber mensajes que, bueno, no vamos a tener en consideración y que no se van a poder recibir porque quedaron en ese momento de los servidores caídos. Entonces no hubo dónde recepcionar esos mensajes y que luego se puedan enviar. Bueno, eso te iba a preguntar, hablabas de servidores caídos. ¿Qué pasó? ¿Por qué este apagón de Facebook durante tantas horas? Bueno, por el momento igual todo sigue siendo hipótesis, ¿no? Porque no hay ningún comunicado oficial ni de los directivos de Facebook, WhatsApp, Instagram. Solamente hubo pedidos de disculpa, pedidos de paciencia, pero las hipótesis marcan de que probablemente haya una caída en los servidores. En concreto se habla de los DNS. ¿Qué son los DNS? Son como los domicilios que nosotros tenemos en nuestras casas, los numeritos que tenemos en cada una de nuestras casas, que le indican a la persona que llegue a una determinada dirección. Bueno, lo mismo pasa con los mensajes. Los DNS son como unos números que le permiten al que envía un mensaje recepcionarlo a ese servidor y llevarlo al destinatario que corresponde. Bueno, ese DNS obviamente cayó, entonces no hubo problema, no hubo la posibilidad de poder enviar esos mensajes como, bueno, esperábamos que suceda. ¿Y un servidor qué es? ¿Cómo nos describís fácil qué significa este servidor que se cayó, entre comillas? Bueno, cuando hablamos de servidores hablamos de computadoras. Estamos hablando de grandes computadoras que son las que recepcionan esos mensajes y que permiten procesar a quién enviar y enviarlos a quien corresponda. Estas computadoras, como todas las computadoras de todas las empresas del mundo, tienen problemas. El problema, justamente, valga la redundancia, es cuando le toca a Facebook, a Instagram o WhatsApp, que el impacto es enorme, es grandísimo por el gran volumen de usuarios que tienen. Entonces, cuando hay una caída, un problema en la infraestructura, que se le suele decir también, bueno, obviamente tiene un impacto muy grande para todos. Bueno, dijiste que no hay explicaciones oficiales de la empresa todavía, se especuló mucho, se habló de hackers, de Anonymous, se habló de los Pandora Papers y una conspiración mundial de mandatario que podría estar detrás de esta caída. ¿Qué es? ¿Son teorías conspirativas o puede haber algo de hackeo en todo
todo esto? No, a ver, como posibilidad siempre puede ser una posibilidad. Yo me inclino a pensar que tiene que ver con una cuestión más técnica, ¿no? Este problema en servidores, en computadoras, que obviamente estas caídas se suelen dar, como decíamos. Por ahí lo llamativo es que es una caída de mucho tiempo. Entonces hizo que mucha gente... Lo inédito, ¿no? De esto. Exactamente, es lo sorpresivo, y que también la masividad en el reclamo se mantenga por muchas horas, porque a veces cuando cae por periodos muy cortitos, lo que se llaman microcortes, a veces ni te das cuenta que se cayó porque no lo estás consultando en el momento, pero al ser un plazo de 6 horas y media, que es más o menos el tiempo que llevamos, bueno, obviamente el reclamo es masivo, se habla de quejas muy grandes de los usuarios, se habla de pérdidas económicas muy grandes también. Eso te iba a preguntar, bueno, que más allá de la incomodidad que nos trae a nosotros como usuarios, económicamente, para Facebook ni hablemos, pero incluso hasta para el comercio mundial, ¿qué implica que se caiga Facebook? Bueno, por ahí es lo que nosotros no vemos, porque es el detrás de escena, pero a veces nos olvidamos porque tenemos una aplicación instalada en el teléfono y pensamos que muere ahí. En realidad son empresas de base tecnológica que mueven millones y millones de dólares, son las grandes potencias del mundo, las empresas por ahí con más fortuna y más millonarias del mundo, y que obviamente este tipo de situaciones lo que genera es desconfianza. Esa desconfianza implica que un usuario deje de utilizar en muchos casos la aplicación, termina bajando el consumo, y eso hace que los patrocinadores, los sponsors, las empresas que están por detrás de estas grandes empresas tecnológicas saquen su incentivo económico, su apoyo económico, y eso hace que bajen las acciones, y esta desconfianza trae aparejado justamente esta baja. Se habla algo así como más de un 5%, entre 5 y 6% en la baja económica que sufrieron las acciones de Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Y eso lo puede recuperar cuando vuelva a funcionar o no es tan fácil, no es tan directo, queda como una desconfianza después en el mercado? Sí, viste que lo digital y lo tecnológico es bastante fluctuante. Lo mismo que sucede con el mercado de las criptomonedas, que son muy fluctuantes y varían muchísimo. Bueno, lo mismo pasa con estas plataformas. Probablemente Instagram, WhatsApp o Facebook, cualquiera de ellas, saca una función que tiene una buena repercusión en los usuarios, eso hace que se vuelva a ganar confianza, y otra vez eso se ve aparejado en un vicio económico para estas empresas. Pero la realidad es que esto tuvo un impacto, más allá de la queja que nosotros tenemos que no lo podemos usar, tiene un impacto económico y se siente. Consultarte por Telegram, casi todos nos tiramos de cabeza a Telegram para intentar comunicarnos de alguna manera, y empezó a fallar también Telegram. Esto tiene que ver con una sobresaturación, es decir, Telegram no estaba preparado para recibir todos los usuarios de WhatsApp que migramos hacia esta red social. Sí, correcto, tiene que ver con que Telegram es una red social de mensajería que creció mucho en el último tiempo, pero que no tiene los volúmenes de WhatsApp, que no tiene los volúmenes de performance de Instagram, de Facebook, que están preparados para otro volumen de usuarios. Entonces, cuando todos nos volcamos a Telegram o a una aplicación de mensajería que no tiene el volumen para resolver esa cantidad de mensajes, bueno, obviamente se ve colapsada, como imaginémonos una autopista, donde en esa autopista empiezan a circular cada vez más autos, bueno, en algún momento el tráfico explota. Bueno, lo mismo sucede con los mensajes, solo que en un mundo digital. Entonces Telegram, lo que empezamos a ver es que tuvo algunas fallas en cuanto a la demora para recepcionar mensajes, para enviar mensajes, actualizaciones que tardaban un poco más de tiempo. Hubo un momento en el que Telegram estuvo caído también, que directamente no actualizaba. Entonces, bueno, esa masividad hizo que algunas cosas que funcionaban normalmente bien empiecen a dejar de funcionar correctamente. Cuestiones del universo, de la energía, de lluvia, de alguna cosa vinculada, por ejemplo, a las ondas electromagnéticas, todo eso nada que ver en esta cuestión de la falla. No, estas fallas se dan, como decíamos antes, en todas las empresas, son muy comunes, tienen que ver con las telecomunicaciones, tienen que ver con que por detrás hay computadoras, hay máquinas, y las máquinas se rompen, y el tema es que el nombre propio de donde se dio la falla. Y bueno, obviamente el nombre propio de WhatsApp, el nombre propio del grupo Mark Zuckerberg y todas sus empresas, tiene un impacto muy grande, y tiene un impacto muy grande en el alcance, ¿no? Y como decíamos antes, el tiempo, la brecha de tiempo que es muy grande, hace que, bueno, el impacto se sienta y que haya sido noticia a nivel mundial, que no se dio en todos los países, eso es algo también a destacar, no todos los países del mundo se vieron afectados, eso tiene que ver con qué servidores fueron los que se vieron afectados
y qué servidores no. Entonces, hubo algunos países que no pasaron por esta odisea. Por ejemplo, alguno que haya sobrevivido. bueno, se habla que Irán, por ejemplo, no tuvo esos conflictos. Hay algo así como unos 30 y pico de países que tuvieron fallas, el resto no. Pero bueno, hay obviamente una gran parte del planeta que se vio incomunicada por esta situación, porque son las aplicaciones que más utilizamos para comunicar. Sí, por último, Ignacio, ¿cuándo vuelve esto 100%? ¿Cuánto le lleva, digamos, a un servidor volver a funcionar a pleno? Bueno, la realidad es que en esto pareciese que es muy matemático, ¿no? Que 2 más 2 es 4 y que siempre las soluciones están al alcance de la esquina. No es así. Muchas veces tiene que ver con prueba y error, muchas veces tiene que ver con hablar con grandes potencias, empresas de telecomunicaciones para que se resuelvan este tipo de problemas. Porque estamos hablando de comunicaciones, son las comunicaciones de este nuevo siglo que estamos viviendo, del mundo más digital en el que nos vemos inmersos y que estamos consumiendo todo el tiempo, pero que bueno, obviamente pareciese que por al menos los indicios que estamos teniendo no tendríamos que tener tanto tiempo hasta que vuelva a estar establecido el servicio, porque ya las 2 plataformas de las 3 están funcionando medianamente bien. WhatsApp de a poco van entrando algunos mensajes. Obviamente hay un volumen grande de mensajes que va a empezar a entrar en estos minutos en el que se empieza a restablecer, entonces un poco más de paciencia y seguramente vamos a empezar a funcionar correctamente. Bueno, muchas gracias, Ignacio. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba Martín, el presidente del Polo Tecnológico, contándonos todos los detalles. Me quedo con esta cuestión. Ni siquiera en la ingeniería, en las cuestiones informáticas, uno puede tener certeza. Y hay una palabrita que es mágica y que hay que aplicar siempre en nuestra vida, que es paciencia. Bueno, en esto también hay muchos usuarios que están desesperados viendo si volvió, si no volvió, si pueden compartir mensajes, si pueden subir alguna foto. Paciencia es la palabra que habrá que implementar en las próximas horas hasta que todo se vaya normalizando lentamente. Sí.